Bueno, muy buenos días tengan todos, iglesia. Un domingo más que Dios nos permite congregarnos, ¿no? Para recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Pero adicionalmente a eso, hoy tenemos otro motivo por qué alegrarnos. En el día de hoy tenemos un motivo súper especial de celebración y es básicamente llegar a nuestro aniversario número 8, como la iglesia, la Biblia dice, en la ciudad de Cúcuta. Y bueno, esto es una razón para todos los que hacemos parte de esta iglesia, pues de un gozo y de una alegría que la verdad pues tenemos en el día de hoy. Y bueno, iglesia, pienso que la mejor manera de festejarlo pues siempre es como Dios nos ha enseñado, orándole, cantándole y recibiendo ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a iniciar nuestro servicio. En este momento los invito para que dispongan su corazón y para que me acompañen con la oración inicial, ¿de acuerdo? Bueno, buenos días, Padre poderoso y eterno, Rey celestial. Te damos infinitas gracias, Señor, por permitirnos llegar como iglesia a este 8º aniversario. Te queremos también dar gracias, Señor, por todos los medios que tú siempre permites para que nos congreguemos, por estarnos guiando, para que de pronto en un futuro muy cercano podamos reunirnos ya de manera física. Te queremos pedir, Señor, hoy en este día de celebración, pues que nos perdones, Señor, que perdones todos esos pecados, todas esas faltas, todas esas inequidades que de pronto hacemos ante tus ojos y que a veces las hacemos de manera consciente o de manera inconsciente. Entonces venimos hoy humillados a decirte, Señor, perdón, discúlpanos, y queremos hacerlo con un propósito de enmienda. Te queremos también pedir, Señor, entregar y que estés al control de todo lo que va a suceder durante este servicio. Que esa palabra que va a entregarnos nuestro pastor Diego pues llegue a nuestro corazón y a nuestro entendimiento y nos permita acercarnos a ti, Padre. Te entregamos todo eso y te entregamos también de manera particular las necesidades de todos y cada uno de mis hermanos, tú que los conoces ahí de manera íntima en su corazón, Señor. Escúchalos y reconóceles esas bendiciones que ellos necesitan. Te entregamos todo esto, Señor, y lo hacemos como tú me enseñaste, como tú nos enseñaste, a través del nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, muy bien, y después de esta oración inicial, pues entonces los invito a que hagamos nuestra alabanza inicial. Es una canción que nos recuerda muchas de las virtudes que tiene el Padre Creador, entre ellas el amor, la misericordia, la justicia. Entonces, iglesias, cantemos ahí con todo ese entendimiento, pensando en para quién es esta canción que se llama Cuán bueno es Dios. Escuchar tu voz, cantar a tu nombre, Dios, cuán fiel has sido. Quiero ver en mi vida tu poder, tu palabra conocer, darte la gloria. Juntos, cantemos juntos, digamos juntos, cuán bueno es Dios. Digno, mi Dios es digno, nos ha salvado, su amor nos dio. Roca es, misericordia y verdad, refugias mi alma, tú me sostienes. Bueno es, Señor, escuchar tu voz, cantar a tu nombre, Dios, darte la gloria.
digno, nos ha salvado, su amor nos dio. Hola, amada iglesia, muy buenos días. Qué alegría se siente cantar y alabar al Señor. Quiero invitarlos a todos para que por favor realicemos la lectura bíblica. La porción que estaremos leyendo hoy es Lucas 8, del 16 al 25. Eso es un buen hábito que tenemos como iglesia y es nuestro deseo leer la Biblia de pasta a pasta hasta que el Señor venga por nosotros. Así que alistemos nuestras Biblias. Si no la tienes, no te preocupes, búscala y yo te espero. Entonces, para que estemos buscando Lucas del 8, capítulo 8, versículos 16 al 25. Listo, acompáñenme a leer, por favor. Vamos a leer Lucas 8, del 16 al 25. Dice: Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no pueden llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: Pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Continuando, iglesia, les quiero compartir unos anuncios muy importantes para que estemos atentos y tomemos nota de ellos y los tengamos presentes. Uno de los anuncios importantes que tenemos, y de seguro muchos de nosotros hemos estado orando por este momento y esperando esta oportunidad, y es que el próximo domingo o el próximo servicio se realizará de manera presencial. Es muy grato conocer esta noticia y saber que nos vamos a reunir físicamente. Lo vamos a hacer en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Está aquí en la avenida Primera, entre calles 12 y 13, para los que no saben. Estén atentos en los grupos de WhatsApp porque se les estarán enviando los instructivos, los protocolos de bioseguridad, para que los revisemos y las medidas que vamos a tomar, ¿sí? Y también se les enviarán los formularios de inscripción para las personas que deseen congregarse físicamente. Para las personas que no pueden asistir, no se preocupen, porque el servicio se va a transmitir en horas de la tarde. Entonces, en la tarde estén pendientes, se les enviará el link del video. Otro anuncio también es que el próximo sábado, 27 de marzo, se realizará reunión de jóvenes. Esta se realizará en la biblioteca, es de forma presencial y es a las 4 de la tarde. Entonces es un buen momento para que, si tengamos amigos jóvenes mayores de 15 años, los invitemos para que pasen un momento agradable y aprendan de la palabra de Dios y sean desafiados por el Señor. Este anuncio va dirigido para los niños de transición. Es para informarles que el próximo sábado 27 de marzo se realizará una reunión de integración de transición de Cúcuta con el grupo de transición de Bucaramanga. Esta se realizará vía Zoom a las 3 de la tarde. Recordarles también nuestra ofrenda misionera. Está dirigida para los miembros fieles de la iglesia. Como ya sabemos, estos recursos son requeridos para cada uno de los compromisos que tenemos. Y esto lo hacemos de corazón. Y como dice en su palabra en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiero compartirles algunas oraciones importantes para tener en cuenta como iglesia durante la semana.
Estaremos orando durante las próximas 2 semanas por nuestra familia misionera en Cúcuta, nuestro pastor Diego Rojas y su familia, su esposa Ana María Rey, sus hijos Juan Diego Rojas y Valeria Rojas, para que Dios los siga usando en la iglesia de la Biblia dice Cúcuta y para que Dios por medio de él forme los futuros hombres líderes, predicadores y maestros que han de formarse. También oremos por nuestra ciudad para que todos sus habitantes escuchen la palabra de Dios y puedan ser una plataforma para llevar la palabra de Dios a todos los municipios del norte de Santander y el país vecino, Venezuela. Oremos para que Dios permita retomar esos viajes misioneros a Ocaña y Río de Oro y por fruto fresco y que permanezcan. ¿Sí? Por cada creyente que allá habitare para que no se aleje de Dios y fortalezca su relación. Oremos para que nunca nos lleguemos a sentir firmes y confiados. Debemos ser humildes y depender a diario de Dios. Oremos para que nuestra fe no desvanezca y para que aprovechemos bien el tiempo. Bueno, iglesia, continuamos alabando al Señor. La siguiente canción es una canción muy bonita. Se llama Amor Fraternal. Y como Dios nos ha dado la iglesia, la Biblia dice, para cumplir su palabra y llevar su mensaje a todas las personas. Era una iglesia pequeña, llena de luz y esperanza. Dios tú has llenado sus vidas de amor y de libertad. Me has dado la Biblia, dice, aunque tenía poca fuerza, tú le abriste la puerta, la cual nadie cerrará. Quiere guardar tu palabra, Señor, no negar tu nombre, donde quiera que vaya, y cumplirla, Señor. Glorioso Dios de los cielos, tú que has guardado la iglesia, le has enseñado el camino de tu infinita verdad. Gocémonos y alegrémonos, al Cordero sea la gloria y al Rey de Reyes sentado, su nombre el Verbo de Dios, Cristo el Señor, el Cordero de Dios. Si Él llama a tu puerta, ábrela bien abierta y déjalo entrar. Has de beber de tu agua, Señor, fortalece su alma y haya siempre victoria en tu nombre, Señor. Cristo el Señor, el Cordero de Dios, si Él llama a tu puerta, ábrela bien abierta y déjalo entrar, y déjalo entrar, y déjalo entrar. Amén. Amada iglesia de la Biblia dice, buenas tardes a todos mis hermanos de Cúcuta. Yo les quiero enviar un caluroso saludo, con un abrazo especial, contentos del cumpleaños que están cumpliendo, que están teniendo en estos momentos. Mi nombre es Daniel Méndez Prada. Asisto a la iglesia de la Biblia dice desde año 2000 y más o menos desde año 2005 he apoyado las misiones yendo a Cúcuta. Desde ese momento en que estábamos en un apartamento en la avenida Cero con el malecón, luego pasamos a el local que tuvimos frente a la cancha de los Copetes y allá compartimos muchos años con nuestros hermanos.
A mis hermanos y pastores Diego y Ani, muchas felicidades y mucho agradecimiento por ese esfuerzo maravilloso que han tenido con nuestra iglesia allá. A todos mis hermanos amados, a todas las familias con quienes compartí, felicidades. Yo me siento muy contento y agradecido con Dios porque participé con este proyecto importantísimo que es La Biblia dice de Cúcuta. Dios los bendiga, mis hermanos. Cúcuta para mí es como mi segunda ciudad preferida, pues de mi natal Bucaramanga, porque mi padre trabajó muchos años allá y desde muy chiquita visitaba esta ciudad. Cuando empecé a viajar con la iglesia fue para mí como un refrigerio diferente, porque ya no iba solo como una niña a acompañar a un padre, sino ahora como un instrumento usado por Dios. De verdad que era mi pasión viajar muchos fines de semana al año, sin importar que tuviera que trabajar, que tuviera que llegar y caminar por esa carretera llena de curvas. Aprendí a no marearme después de varios intentos y bueno, poder estar con los niños, poder estar con algunas veces lecciones bíblicas con las mujeres, incluso hacer horas de teatro con mis amigos del Ministerio de Jóvenes y estar, por ejemplo, me acuerdo tanto una vez que nos permitieron en una tarima hacer la obra de teatro un domingo, nada planeado, Dios lo hizo todo, y poder tener un escenario para nosotros creado por Dios para poder dar agua de vida, que era como el mensaje. Regalábamos el agua y hacíamos la obra de teatro y pues evangelizábamos obviamente a las personas que allí estábamos. Y bueno, hola iglesia, espero que se encuentren muy bien y bueno, sigámosle cantando al Señor con todo nuestro gozo y con toda nuestra alma. A continuación cantaremos la canción La Pasión de mi vida. Nuestra
golpe en tu cuerpo, cada golpe fue por mí. Buenos días, amada iglesia de Cúcuta. Qué hermoso poder saludarlos y celebrar con ustedes en este 8º aniversario. Mi nombre es Sergio Reyes y tuve la bendición enorme de poder conocer esta obra desde su inicio, por allá en el año 2001, cuando empezamos a hacer los viajes misioneros desde Bucaramanga. Y pues nos preguntan algo que hayamos aprendido de esos viajes, y pues iglesia, aprendimos misiones, nada más y nada menos. Cada recorrido de Bucaramanga a Cúcuta, ahora que los recuerdo en mi mente, en mi corazón, cada quien que me escucha, Diego y Yanni estarán de acuerdo conmigo, cada salida al Parque del Agua o al terminal para subir por esas curvas, pasar por el frío de Berlín, después a aproximarnos a Pamplona y darle derecho hasta Cúcuta, siempre fue maravilloso. Aprendimos misiones, nuestro corazón se enamoró de Dios y de la obra misionera más a través de cada viaje que nos permitió vivir desde el principio. Esa llegada ya a los patios, la entrada por la redoma que nos manda o por el Colegio Santo Ángel o por el puente que nos lleva a la Libertadores, siempre era una maravilla. Cuando entrábamos y el cuerpo ya empezaba a calentarse y sabíamos que pronto íbamos a encontrarnos con la gente divina que Dios nos tenía en ese lugar donde haría y seguirá haciendo una obra tan grande. Luego, algún recuerdo especial o anécdota, y habrían muchísimas, pero meditando en estas preguntas, recordé en Hechos, hay un momento en el que una mujer le dice, obliga a Pablo a quedarse en Filipos, en la primera provincia de Macedonia. Esa mujer se llamaba Lidia, y por alguna curiosidad linda de las palabras, recuerdo ahora a una mujer que se llamaba Lilia, una mujer alrededor de los 80 años, tía de Ani, Lilia Rey. Fue tal vez la primera casa que visitamos en Cúcuta, en el barrio La Ceiba, y esta mujer con una determinación divina, Dios la usó para decirnos, vengan a Cúcuta y enséñennos la palabra de Dios. Así que eso hizo que pudiéramos, en medio de mucha fragilidad de esta dama, que Dios nos hablara y nos siguiera animando para empezar a viajar semana a semana a ese campo divino. Y hablando de Lidia y de Lilia, pues fíjense, otra dama divina, Dilia. Ahí está otra forma de prácticamente las mismas letras, la mamá de Yair. Esta señora, una mujer divina, que hoy en día ya está con Dios en el cielo, pero siempre fiel. Una mujer a donde era hermoso ir a primero predicar el evangelio y luego ir a enseñar la Biblia cada semana. La sonrisa de ella, ese trato maternal, ese amor por la palabra de Dios con el que ella firme en su casa, fue ese instrumento para que después su familia, su hijo, Yair, llegara a Jesucristo. Pues es un recuerdo hermoso, como Dios usó a esta dama también muy frágil, una mujer humanamente tan delicada como una porcelanita, pero espiritualmente tan fuerte, tan divina y tan usada por Dios. Y las recuerdo a ellas, amada iglesia, para animarlos hoy a seguir fieles y firmes a Él. A veces nosotros somos tan frágiles, a veces somos tan incapaces humanamente, pero Dios puede hacer tanto. Estas dos porcelanas de mujeres divinas, Dios las usó para que con esa fortaleza espiritual hicieran esto. Imagínense, sostenernos para poder seguir viajando, y que Dios estuviera levantando un equipo de misioneros que aprendimos la alabanza, aprendimos el discipulado, aprendimos el evangelismo, aprendimos las misiones yendo a Cúcuta, amando esa ciudad, por toda la Libertadores, por toda la Acero, por cada lugar, cada rincón divino, por esos barrios hermosos, en ese clima y con esta gente dispuesta a recibir la palabra de Dios. Así es que mucho ánimo a seguir adelante, fieles a Dios, a lo que nos tiene. Yo creo con todo mi corazón, veo una iglesia, la Biblia dice en Cúcuta, igualita por alguna razón a la Biblia dice que Dios ha levantado allá en Bogotá, y sé que Dios va a levantar ahí en Norte de Santander, a seguir levantando una iglesia divina que va a ir a las naciones.
Así que un abrazo desde mi corazón, gracias por todo lo que han significado para nuestras vidas y bueno, decirles, ahí aprendimos también a amarnos como misioneros y como hermanos y compañeros de milicia con Diego. También recordaba tantas veces subiendo y bajando por él esa carretera, casi que durmiendo el uno en el hombro del otro, aguantando el frío, ayudándonos en los mareos y luego llegando para reírnos, para disfrutar de lo contentos de estar haciendo, cumpliendo la voluntad de Dios y ver cómo en medio de eso Él nos regaló nuestras familias, bendijo nuestros trabajos, nos regaló nuestros hijos. Mejor dicho, Cúcuta tiene nuestra alma, nuestro corazón ahí y nosotros le debemos mucho a Dios por lo que ha hecho en ese campo divino y todo lo que viene. Feliz aniversario, amada Iglesia de Cúcuta. Hola Iglesia, muy buenos días, feliz aniversario, qué alegría, qué gozo, que Dios por su gracia, que Dios que es Dios bueno, nos permita hoy en este fin de semana celebrar nuestro aniversario número 8. Han sido un fin de semana bastante especial. Ayer pudimos compartir esos testimonios tan bonitos de todo lo que Dios hizo a lo largo de todo el proceso de la formación de esta iglesia, la Biblia dice, de Cúcuta. Fue muy especial escuchar esos testimonios de nuestros hermanos de Bucaramanga, aún de nuestros pastores que nos recordaron todo lo que fue esos años anteriores a que nosotros llegáramos aquí como misioneros aquí a la iglesia. Y yo me gozaba de escucharles, de verles y de recordar todos esos años y toda la labor que Dios nos permitió hacer para empezar aquí la iglesia. De verdad que estamos y deberíamos estar muy felices porque todo esto es gracias al Señor, gracias a su obra en esa cruz, gracias a esa pasión que el Señor mostró, ese amor por nosotros y cómo sufrió cada golpe por nosotros para formar su iglesia, esa iglesia santa, resplandeciente que Dios quiere que seamos, esa familia espiritual, esa columna y ese baluarte de la verdad, ese cuerpo de Cristo. Y hoy estamos aquí diciéndole, Señor, gracias por hacernos parte de tu iglesia y estamos aquí celebrando este aniversario. A mí se me aguaban los ojos de escuchar ese testimonio de ahorita y recordaba todas las cosas que vivimos con nuestros hermanos, tantas anécdotas, tantas experiencias, historias, tantos momentos aún dolorosos, pero tantos momentos también llenos de gozo y de alegría de ver la mano de Dios aquí en la iglesia. Ayer fue un día especial. Si de pronto no te pudiste conectar a ver el video, ahí está conectado, colgado, para que tú lo puedas ver y puedas ser parte de todos esos recuerdos bonitos que Dios permitió en todos estos años. Bueno, bien, gracias a Dios de verdad por la vida de cada uno de ustedes. Ustedes son nuestro gozo, como lo decía el apóstol Pablo, nuestra corona, y yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos de la iglesia de Cúcuta, por su amor al Señor, por su pasión por el Señor, por su entrega, aún porque el Señor nos ha probado, ¿no?, a lo largo de todos estos años, y muchos de ustedes han permanecido allí fieles al Señor. También oro por aquellos que ya no están y bueno, solo Dios sabe qué es lo mejor para sus vidas, pero oro para que estén bien, para que Dios también les permita que se encuentren con Él si están alejados del Señor y que recuerden que estar con Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y aprovecho hoy y me acuerdo de cada uno de ellos.
Nosotros cumplimos 8 años y tenemos este aniversario como ese tiempo en el que nosotros como familia misionera llegamos aquí a establecernos en la ciudad de Cúcuta, y tal vez a lo largo de la enseñanza voy a compartir un poco ese testimonio de lo que Dios nos permitió vivir aquí. Pero ¿saben algo? Antes de esos 8 años, tal vez hace unos alrededor de 20 años atrás, desde hoy para atrás, Dios permitió que llegáramos aquí a explorar esta tierra, a hacer amigos, a visitar a nuestros familiares, a evangelizar a las personas y a clamar al Señor para que nos permitiera formar esa base, ese grupo pequeño de creyentes que fueran fieles al Señor, con las cuales se pudiera levantar esa futura iglesia. Y por eso estuvimos allí todos estos años. El tiempo es de Dios y nosotros le rogábamos que Él hiciera su obra, y bueno, entendíamos aún por la misma ciudad y todo lo que vivía que era una obra fuerte, difícil, pero que el Señor iba a hacer su obra aquí en esta ciudad. Y así fue, y así efectivamente fue. Fueron tiempos muy especiales, tiempos de aprendizaje para la iglesia de Bucaramanga. Cúcuta se volvió una escuela para nosotros acá, y para aprender mucho sobre las misiones, sobre el corazón de Dios, que es un corazón misionero, y aprendíamos bastante también sobre eso. Saben que oraba al Señor y le pedía que me guiara sobre cuál sería ese mensaje que Él quisiera que yo compartiera aquí en este día de aniversario. Y después de orar y de meditar, de pensar, de recordar que acabamos de terminar esta serie titulada Un examen al corazón, en donde hablábamos del corazón del creyente, del no creyente y de Dios, y pensando en ese corazón de Dios, en ese corazón misericordioso, recordaba que el corazón del Señor es un corazón misionero, y es un corazón misionero que se ve a lo largo de toda la Biblia. Y al entender ese corazón misionero del Señor, recordaba que ese mismo corazón de Dios es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. Un corazón misionero, un corazón como el del Señor. ¿Saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, cuando murió y resucitó por nuestros pecados, le encargó una misión a los discípulos? Ahí en Mateo 28, 19 al 20 les dijo que fueran e hicieran discípulos a todas las naciones, que les bautizaran, que les enseñaran todas las cosas, y Él les dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esa fue la misión, la gran comisión que el Señor nos entregó en ese momento a sus discípulos, y hoy a cada uno de nosotros. Así que no debemos olvidar nunca ese cuadro grande, esa misión, ese deseo de Dios de que cumplamos su gran comisión. Y esa gran comisión se cumple a través de las iglesias bíblicas que se van formando en cada lugar, en cada ciudad, para que a través de esa iglesia podamos llevar el evangelio a toda la ciudad, a todo el departamento, y ser una plataforma para ir al mundo entero. Entonces yo entendía que la mejor manera de tener nuestro aniversario y de estudiar la Biblia hoy era enfocándonos en las misiones, enfocándonos en el corazón de Dios, un corazón misionero. Y aunque este fuera el abrebocas, que este fuera el principio de lo que pueda ser el otro año el inicio de nuestras conferencias misioneras como iglesia, la Biblia dice, de Cúcuta. Así que de verdad mucho ánimo, metámonos ahorita en la palabra de Dios. Lo que hoy vamos a estudiar, después de todos estos testimonios que vimos de misioneros, de pastores, de siervos del Señor, que cada fin de semana cumplían la labor de un misionero, pues lo que hoy vamos a estudiar precisamente en esta porción que Dios me regaló de la Biblia es la labor de un misionero. Eso es lo que hoy vamos a estudiar. Vamos a estudiar el testimonio de un gran misionero, Saulo, a quien Dios le cambió el nombre y le puso Pablo. Vamos a conocer la historia del apóstol Pablo en su primer viaje misionero, precisamente. El primer viaje que Pablo desarrolló allí junto con Bernabé. Y vamos a aprender una porción bien especial de un momento en su vida, de lo que él vivió. Vamos a mirar cuál es la labor de un misionero, y tal vez Dios
a través de este mensaje quiera llamarte a ti para que tú seas el futuro misionero de la Biblia, dice, de Cúcuta. Tal vez te está llamando a ti para que tú seas ese futuro creyente que vaya a Río de Oro, a Ocaña, a Pamplona, a Tibú, a Chinacota, al Zulia, a Venezuela. Tal vez sea Dios alistando hoy tu corazón para que entiendas la importancia de esta labor. Tal vez te está alistando a ti, discípulo, para que tú entiendas y conozcas el corazón de Dios, o a ti, maestro de discipulado, para que entiendas que tienes en las manos tuyas un hijo de Dios, y tal vez sea ese hijo de Dios el futuro misionero o el futuro pastor, y necesita el Señor que tú le transmitas su mismo corazón, el corazón de Dios. Así que esta enseñanza que hoy vamos a escuchar es una enseñanza que toda la iglesia necesita vivir. Dios quiere que para la obra misionera todos los creyentes estemos disponibles. De toda una iglesia disponible, Dios va a tomar algunos para que sean misioneros a otros lugares. Dios va a tomar algunos para que ejerzan la labor de misioneros, como esos testimonios que escuchábamos de nuestros hermanos. Dios va a formar una base para que por medio de esa base, esa iglesia pueda enviar misioneros hasta lo último de la tierra. Así que qué mejor forma de celebrar nuestro aniversario que enfocándonos en lo que es el corazón de Dios, el corazón de un misionero. Vamos a enfocarnos para que podamos también hacer esa obra a la que Dios nos ha llamado en Río de Oro, en Ocaña y en cada uno de los lugares a donde Dios nos quiera. Mira, nosotros no seremos una iglesia bíblica si no somos una iglesia misionera. No seremos una iglesia misionera si no enviamos misioneros. No enviamos misioneros, no enviaremos misioneros si los creyentes no aceptamos el llamado de Dios y entendemos la labor de un misionero. Ojalá que estemos hoy aprendiendo la labor de un misionero y ojalá que la estemos empezando a vivir ya aquí en nuestra ciudad para hacer allá lo que ya estamos haciendo acá. Enfócate, mi hermano, conéctate con el Señor, con el corazón misionero. Tal vez tú seas el próximo misionero, tal vez tú seas el maestro del futuro misionero. Tal vez Dios quiere que tú viajes y lleves la palabra de Dios. O tal vez Dios quiere hoy que entiendas que al salir de tu casa estás saliendo a las misiones. Vamos por favor a buscar en nuestra Biblia este texto tan maravilloso que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14. Y la porción de hoy que vamos a estudiar es desde los versículos 20 hasta el 23. Pero para que entendamos muy bien el contexto, vamos a leer desde el versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. La labor del misionero es una labor primeramente que se entiende que debe ponerse a los pies del Señor. Es una labor que
donde el misionero entiende que debe cumplir la misión de Dios. Y es una labor donde el misionero entiende que debe formar el liderazgo, los ancianos de la iglesia. Vamos a estudiar esos 3 puntos y a través de esos 3 puntos vamos a mirar nuestro texto y lo que Dios quiere para nuestra vida. Acompáñame a orar, por favor, y vamos a poner este servicio, esta prédica en las manos del Señor. Padre, de verdad, gracias por este aniversario, por tu gracia cada día. Gracias, Dios, por la iglesia de Bucaramanga, porque estuvo allí siempre, Dios, con ese corazón amoroso para esta ciudad. Gracias aún por nuestra iglesia abuela en Bogotá, por esos misioneros también que vinieron hasta acá en algunas oportunidades a traer la palabra de Dios. Padre, gracias también por el ejemplo que nos das del apóstol Pablo. Hoy queremos tomar ese ejemplo para aprender cuál es la labor de un misionero. Y Señor, háblanos porque queremos ser esos misioneros tuyos. Queremos ser esas personas que lleven tu palabra, que cumplan la misión. Dios, convéncenos, redargúyenos, muéstranos, guíanos, Padre, a través de tu palabra, lo que quieres para nosotros. Dios, si alguien no te conoce, conquista su corazón y dale la salvación de su alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces vamos a estudiar nuestro primer punto. Yo le he llamado a este primer punto, hablando de esa labor del misionero, es que se pone a la disposición de Dios. Se pone a la disposición de Dios. Y vemos ahí en el versículo 20, y primeramente se pone a la disposición de Dios siguiendo adelante en medio de las tribulaciones. Porque si ven ustedes el inicio del texto, dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Para ponerles en contexto, y aún lo leíamos en el verso 19, el apóstol Pablo era un inconverso. Saulo perseguía a la iglesia. Dios le llama y le salva. Él de una acepta al Señor y se convierte en un siervo suyo. Entonces Dios le llama para que esté allí en la iglesia de Antioquía. En esta iglesia de Antioquía hace parte de ese grupo de maestros que están allí a la disposición del Señor. Dios escoge entre todos esos líderes que están allí, entre ellos Pablo, a Bernabé y a Pablo, para que cumplan este primer viaje misionero. Es por eso que nuestro texto comienza con un pero. ¿Y qué pasa con ese pero? Bueno, lo que pasa aquí es que el apóstol ha vivido situaciones muy difíciles. Está viviendo su primer viaje misionero, y en ese viaje misionero él ha viajado por muchos lugares. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13 encontramos allí como en la iglesia que había en Antioquía habían profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y entonces salen Bernabé y Pablo. Ellos, y lo puedes leer ahí en el capítulo 13 y en el capítulo 14, viajan a Seleucia, luego a Chipre, a Salamina, a Pafos, a Perge de Panfilia. Allí pasa algo especial, y es que Juan se aparta de ellos y vuelve a Jerusalén. Después llegan ellos a Antioquía de Pisidia, a Iconio, a Listra. Y en Listra nos encontramos ahí en Hechos capítulo 14, es donde le ocurre eso que luego hace que vayamos a ese pero que vamos a empezar a estudiar en el versículo 20. En Listra, por una señal que Dios les permite hacer, los de este lugar los toman como dioses,
Y ellos precisamente dicen, no, precisamente nosotros lo que venimos aquí a decirles es que dejen esa idolatría. Y entonces en medio de esa revuelta hay unos hombres malos que venían allí de Iconio y de Antioquía, y entonces aprovechan esa revuelta para persuadir a la multitud y cogen a Pablo a piedra y lo apedrean y lo arrastran, como lo leíamos en el versículo 19, como si estuviera muerto. Y entonces aquí, estando Pablo como muerto, es donde comienza el texto que hoy estamos estudiando. Pero estaba Pablo como muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Pero, y este pero nos hace pensar en dos cosas interesantes. Número uno, es como el apóstol fue apoyado por la iglesia, rodeándole los discípulos. Vemos aquí a unos discípulos y cuán importante es una iglesia, unos hermanos que estén allí respaldando a sus misioneros. El término rodeándole nos hace pensar que lo ayudaron, que lo cuidaron, que sanaron sus heridas, lo alimentaron, le ofrecieron posada, oraron por él para que pudiera luego seguir con la misión. Mira lo que dice Hechos capítulo 12, en el versículo 5. Ese mismo cuidado de la iglesia, pero esta vez para con el apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Si miramos en Filipenses capítulo 4, en los versículos 11 al 14, este libro lo estudiamos no hace mucho como iglesia. El apóstol dice, yo estoy acostumbrado a vivir como me toque. Yo sé lo que es tener abundancia, pero sé también lo que es tener escasez. Estoy acostumbrado a todo lo que me pongan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y luego les cuenta cómo ellos, los de Filipos, fueron los que le ayudaron, los que le socorrieron, los que le enviaban para sus necesidades. Bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Ahí encontramos a una iglesia rodeando a su misionero, pero le rodearon los discípulos. Él estaba medio muerto, pero la iglesia le rodeó. Y ese misionero que sale allí a cumplir la misión debe entender que no está solo. Tiene allí una iglesia que debe apoyarlo, y entonces él se pone a la disposición, y hay una iglesia allí que está al cuidado de ese misionero. En el momento que vayamos a enviar a nuestros misioneros, entendamos, iglesia, la importancia de rodearlos, de apoyarlos. No es fácil la labor que emprende un misionero, y ojalá que la iglesia esté allí apoyándole. Pero algo más que encontramos en el versículo, pero los hermanos le rodearon, ¿cierto? Y entonces Pablo, ¿qué hace? Se levanta y entra en la ciudad. Se levantó y entró en la ciudad. Qué impresionante. Pablo no se incapacita, no se echa a la pena, no se indigna, que gente tan mala está de Listra, yo por aquí no vuelvo. No se pone bravo con Dios, no se llena tampoco de miedo, ni entonces deja abandonada la obra del Señor. No, él saca fuerzas, él cobra ánimo, él no se deja vencer por esas tribulaciones, por esas pruebas que está viviendo, y entonces se levanta y vuelve y entra a la ciudad. Qué corazón el de Pablo, ¿no? Vuelve y entra a la ciudad. Tal vez pudiera haberse quedado incapacitado por ahí unos 3 o 4 meses. Es que lo agarraron a piedra y lo dejaron moribundo. Pero ¿qué él hace? Él entra a la ciudad y al día siguiente sigue con la labor. Qué impactante, ¿no? No estima preciosa su vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, cuanto al mismo testimonio del apóstol Pablo, en el versículo 24.
Dice la palabra de Dios: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es que Pablo entendía que no importaba su vida, lo importante era la carrera y el ministerio que Dios le había dado. La Biblia nos dice que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecuciones. Y aquí vemos tremenda persecución de la que sufrió Pablo, al punto que lo dejaron casi muerto. Acompáñenme por favor, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 15. Ese pasaje me encanta, porque muchos de nosotros nos desgastamos por el mundo, y el apóstol aquí nos enseña que él se desgasta por la obra de Cristo. Capítulo 12, versículo 15. Dice la palabra del Señor: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Con placer, Pablo se desgastaba por amor a las almas. Y mira, esto es lo que tendrá que vivir un misionero. Llegará por momentos de tribulación por la causa del Señor. Tal vez de pronto no sean tan fuertes como los que vivió el apóstol Pablo, o tal vez sí puedan ser hasta más difíciles de lo que él vivió. Momentos duros, momentos en donde Dios aún está probando nuestra fe, momentos de enfermedad, momentos de rechazo, momentos de escasez, momentos como lo aprendíamos hace 8 días en donde tal vez perdemos nuestras calabaceras, las cosas materiales que nos hacen felices, momentos de prueba, momentos que precisamente van a probar nuestra fe. Y ahí es donde Dios quiere ver genuinamente ese corazón del misionero. Mira, es un fin de semana especial donde recordamos muchas cosas, ¿no?, que vivimos durante todos estos años. Nosotros podríamos recordar algunas de ellas, y que lo que les digo no le llegamos ni a los tobillos a los misioneros de nuestra iglesia o a los misioneros de la Biblia, pero sí echamos para atrás, sí podemos recordar algunas cosas especiales que Dios nos permitió vivir. El accidente de nuestro hijo cuando estábamos allí más entregados al Señor, y aún la misma gente preguntándose: bueno, pero si estos sirven a Dios, ¿por qué les pasó eso tan mal aparentemente? Veíamos también cosas tremendas, como por lo menos llegando nosotros a Cúcuta aquí hace 8 años y dejando una empresa próspera en Bucaramanga, que empezamos a ver cómo poco a poco se iba desmoronando, y de un momento a otro esa empresa de 17 años dejó de existir. Esa empresa próspera, de grandes bendiciones, ya de un año para el otro no estaba. Veíamos aquí también muchas veces el rechazo de la gente, el cansancio físico, momentos en donde ya no dábamos más, muchas veces las lágrimas de sentir de verdad que no podíamos seguir, de ver que pronto no había fruto, de ver como que no estaba dando resultado el que estuviéramos aquí, el dolor de ver que la gente abandonaba la obra de Cristo, en algunos momentos sintiéndonos económicamente apretados, pero siempre estaba allí el amor de Dios. Y siempre estaba allí el amor de Dios a través de nuestros hermanos, así como el apóstol Pablo, que los rodearon, de igual forma con nosotros. Ahí estaba el amor de Dios rodeándonos a través de nuestros hermanos. Aprovecho este momento para decirle, iglesia de Cúcuta, gracias, para decirle a la iglesia de Bucaramanga, en cabeza de nuestro pastor Fabio, gracias. Gracias por rodearnos, porque en esos momentos, tal vez ustedes ni lo sabían, momentos que estábamos viviendo, ahí estaban ustedes con una llamada, con una oración, con un apoyo, y nosotros veíamos de verdad la mano de Dios allí rodeándonos. De verdad, gracias. Al ver el testimonio de Pablo, yo me doy cuenta que lo que hemos vivido es tan pequeñito, pero que es tan real. La labor de un misionero implicará que no sea fácil,
y que habrá momentos en donde vamos a sufrir y vamos a pasar por dificultades. Mira lo que dice Filipenses en el capítulo 3. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, yo las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es lo que pasa con un misionero. Llega al punto de perderlo en el corazón todo por amor a Cristo. Así que ojalá que nos estemos desgastando en la obra del Señor y no que estemos desgastando la obra del Señor. Ojo, piensa en esa frase, desgástate en Dios y no que la gente se esté desgastando por culpa tuya, ¿sí? Porque estás desgastando la obra con tu mal comportamiento en el Señor. Una segunda idea que quiero que veamos aquí en Hechos capítulo 14, versículo 20, es que al día siguiente Pablo sale con Bernabé para Derbe. Entonces esa labor del misionero tiene que ver también con salir a cumplir la misión encomendada. Al día siguiente, eso nos hace ver la premura de la obra de Cristo. Pablo no esperó muchos días para cumplir la misión, ya de una, al otro día. Duermo porque es que ayer casi me muero, me golpearon y todavía tengo el cuerpo amoratado, de pronto algunos huesos hasta rotos, pero denme una nochecita y al otro día salimos, continuamos con la labor para Derbe. Qué impresionante, ¿no? Esa misión que Pablo tenía tan clara, la tenía tan clara que desde el mismo momento en que él se convirtió, ahí en Hechos capítulo 9, en los versículos 18 y 20, podemos ver que cómo él se recibe al Señor. Dios le tiene que pasar por una disciplina, por una humillación, de una se levanta, se bautiza, y mira lo que dice el 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida, ahí estaba Él, como lo estamos viendo ahorita. ¿Cuál es la aplicación? Mira, no retrasemos más la obra del Señor. Tal vez algunos de nosotros no queremos liderar, ser líderes de la obra del Señor. Tal vez algunos de nosotros no queremos seguir a ese líder que nos está guiando por la obra del Señor. Bueno, pues si es así, ojalá que tampoco quieras estorbar la obra del Señor. La tarea es urgente. Hay barrios, hay pueblos, hay ciudades, hay naciones que nos están esperando, que no conocen de Cristo. Y ojalá que estemos nosotros allí cumpliendo esa misión que el Señor nos ha encomendado. Entiende que la tarea es urgente, pero entiende también que el trabajo es en equipo. Pablo sale con Bernabé para Derbe. Pablo podía haberse ido solo a realizar la labor, pero él entendía la importancia de trabajar en equipo. Es lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Que mejores son dos que uno. Es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo cuando enviaba a sus discípulos de dos en dos, así como lo podemos ver en Lucas en el capítulo 10, en los versículos 1 al 2, enviando a sus discípulos de dos en dos. Dice la palabra de Dios, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde iba de ir. En equipo, necesitamos hacer la obra en equipo, pero aún más necesitamos ser parte activa del equipo. Yo sé que a algunos de nosotros nos cuesta trabajar en equipo. Preferimos de pronto hacer la obra solos, pero mira, es una bendición trabajar en equipo y ojalá que así lo hagamos. Es el plan de Dios. Acuérdate, por favor, no retrases más la obra del Señor.
si no vas a liderar, si no vas a seguir, entonces tampoco vas a estorbar. Yo te animo a que sigas la obra del Señor, a que tomes ese llamado de Dios, tal vez a liderar la obra del Señor. Bueno, muy bien, vamos a mirar ahora nuestro segundo punto. Estamos ahí en el verso 20, ¿no? Y vamos a mirar ahora en el versículo 21, algo especial allí que pasa. ¿Recuerdas que vimos ahí cómo el misionero se pone a la disposición de Dios? Pero vamos a ver aquí un segundo punto en donde el misionero cumple la misión de Dios. Y lo primero que encontramos aquí es que la cumple evangelizando y discipulando. Lo primero que vemos aquí. Mira cómo encontramos la gran comisión aquí en el versículo 21. Dice la palabra de Dios: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Pablo entra a Derbe y lo que el texto nos deja ver, nos señala, es que Dios ha abierto allí en Derbe una puerta en donde le permite a Pablo anunciar el evangelio. Ese término anunciar el evangelio viene de una palabra hebrea que significa que evangelizo. La palabra hebrea es evangelizo, que significa, o de donde sacamos nosotros la palabra evangelizar. Anunciar el evangelio, el hebreo es evangelizo, evangelizar, predicar las buenas nuevas, anunciar el evangelio. Ese es el mandato de Dios, eso es lo que estaba haciendo el misionero, cumpliendo la labor del misionero. Marcos 16:15 nos dice que debemos ir y anunciar o predicar el evangelio a toda criatura. 1 Corintios 9:16 nos dice que ay de nosotros si no anunciáramos el evangelio. Mira, recuerda que el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo por el mundo pecador. ¿Será que nos duelen las almas de los hombres? Mira, hace 8 días aprendíamos que Dios le decía a Jonás: Jonás, te duelen las cosas materiales, que en un día las tienes y ya no. ¿Cómo no me van a doler las almas? Yo les contaba de una cuadra que había mucho pecado. ¿Recuerdan una cuadra de aquí de Cúcuta? Pero honestamente me dio un poquito de tristeza. Pasó la semana, pasaron los discipulados y nadie me preguntaba por esa cuadra. Nadie me dijo: hey Diego, ¿y cuándo vamos a ir a predicar el evangelio a esa cuadra? Nadie. Y entonces escuchamos la Biblia y bonito, pero no decimos: hey, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que ir a ese lugar. Y qué pena, yo quiero aquí enseñar la Biblia y quisiera tanto ir y lo hago y lo quiero hacer, pero aún también le pido a Dios que se armen equipos en la iglesia, creyentes que digan: yo voy. Y si el pastor no puede ir porque tiene la labor de animar a un grupo de creyentes, a un grupo de personas, pues un grupo de esas personas salimos y cumplimos la obra. Pero escuchamos un mensaje y en la semana entonces tengo yo que en cada discipulado: perdónenme, iglesia, hey, ¿qué les pareció lo de la cuadra esa? Ay, sí, Diego. Pilas, iglesia, que no se nos endurezca el corazón y que no entendamos la labor que tenemos después de anunciar el evangelio. El evangelio es aquel que produce un nuevo nacimiento. Y entonces, después de ese nuevo nacimiento, de predicar el evangelio, entonces esa persona necesita alimentarse de la palabra de Dios, crecer espiritualmente, aprender a seguir a su Padre Celestial. Y eso es entonces lo que se llama el discipulado. Porque después de anunciar el evangelio, hicieron muchos discípulos. Era de una lo que pasaba. Personas que nacían de nuevo al punto que querían ahora seguir a Cristo, madurar en la fe, crecer en la fe, permanecer en el Señor. Ese hacer muchos discípulos nos lleva a pensar en creyentes maduros, espirituales, donde se les ve la vida de Cristo. De una hacían muchos discípulos. Cuán duro es ahorita, ¿no?
se le enseña el Evangelio, cosas como contarle al creyente que el siguiente paso que tiene que dar es bautizarse, y le cuesta y no lo hace, donde se le dice que es importante que se discipule y no lo hace, que qué bueno que se conecte con los servicios y le cuesta y no lo hace, y no se discipula y no quiere crecer. El apóstol predicaba el Evangelio y hacía muchos discípulos. Esa es la labor, eso es lo que Dios quiere para su iglesia, que se perfeccione, que crezca, que madure a la medida de Cristo, como lo dice ahí Efesios 4, versículos 12 y 13, donde Él mismo constituye profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a esa estatura, a esa medida de la plenitud de Cristo. Es lo que el Señor quiere, que tú y yo crezcamos, que nos parezcamos a Cristo después de hacer muchos discípulos. El discipulado. Derbe ahora cuenta con muchos discípulos. Hay creyentes allí en el proceso de madurez, creyentes allí cimentados en la palabra de Dios. Mira, cuando nosotros llegamos aquí a Cúcuta, como aplicación a esto que hemos visto, alrededor de hace unos 20 años atrás, llegábamos a evangelizar a las personas. Al lugar donde llegábamos, intentábamos hacernos amigos de esa persona, de ese restaurante, ese señor que vendía en la calle, esa persona que se sentaba ahí en pasteluchos, bueno, tantos lugares. Y les queríamos ser amigos de ellos. Y queríamos luego compartirles el Evangelio, y luego les invitábamos, después de compartirles el Evangelio, a crecer en el discipulado. Muchos se quedaban, pero muchos otros no seguían, y aquellos que se quedaban les compartíamos el discipulado, y después de un tiempo varios de ellos dejaban de seguir al Señor, y unos poquitos seguían adelante comprometiéndose. Otros no querían y daban vuelta atrás al Señor. Era una tarea dura, en donde queríamos formar esa base de creyentes fieles. Mira, es tan diferente cuando un misionero llega a la ciudad y se establece y está todo el tiempo, toda la semana. Pero en ese momento teníamos que hacerlo así. No sabíamos ni aún quién iba a venir a este lugar, no lo teníamos claro. Entonces viajábamos los fines de semana. Lo hacíamos con mucho amor, y aquí estábamos evangelizando, discipulando. ¿Sabes que ese es el plan de Dios? Esa es la labor de un misionero cuando llega a un lugar, es evangelizar y discipular. Discipular y esperar que esos a los que discipule también evangelicen a otros. Evangelizar y discipular. Pero algo más que vemos en el texto es que después de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y aquí lo que encontramos, una segunda parte aquí, es que ese misionero evangeliza, discipula y ahora hace misiones. Cumple su labor en Derbe y ahora vuelve Listra, Iconio, Antioquía. ¿Y qué hace allí? Confirma los ánimos de los creyentes, de los discípulos, les exhorta a que permanezcan en la fe y les dice: miren, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los apóstoles hacían la labor, se quedaban un tiempo allí en el lugar donde llegaban y hacían esos discípulos, pero luego salían, entendían que Dios les pedía ir a otros lugares y allí seguían enseñando la palabra de Dios, a donde Dios les llevaba. Lo vemos en los siguientes viajes del apóstol Pablo, los siguientes viajes misioneros. En este se regresaron por donde habían ido y confirmaban los ánimos a quienes les habían hablado. En otros viajes llegaban a lugares nuevos a enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, las misiones. Mira, las misiones tienen que ver con evangelizar y discipular en otros lugares. Y algo aquí que hacía también el apóstol es que confirmaba los ánimos.
hey, ánimo, les llegaba a decir a los creyentes, levanten esa alma, es lo que significa confirmar los ánimos. Quítense ese desaliento espiritual. Les animaba a que permanecieran en la fe. Y ese permanecer en la fe significa perseveren, continúen en el camino de Dios. ¿Para dónde van a ir si no es con Dios? Sigan adelante, no abandonen el barco. Tal vez nos demoraríamos mucho tiempo en esas tres palabras de ánimo que el apóstol daba. Pero vamos a intentar compartir un poquito de cada una. Mira, Colosenses 1:23. Colosenses 1:23. Nos dice que debemos estar fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Fundados y firmes en la fe. Algo más allí es que el apóstol les recordaba la necesidad y el propósito de las tribulaciones, porque les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Son importantes las tribulaciones que nos ayudan a conectarnos con Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra de Dios, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuál es la aplicación de esto que hemos visto? Mira, no nos enfrasquemos tanto en nuestras tribulaciones y problemas. Ojalá que pensemos en esos 193 países a donde Dios nos ha enviado. Ojalá que pensemos en esas alrededor de 7.700 millones de personas que están en el mundo, esos 6 continentes, esa labor tan grande que tenemos. Mira, la mies es mucha, se requiere de obreros, se requiere de recursos económicos, se requiere de discípulos que sean fieles en lo poco para luego serlo en lo mucho. Debemos empezar por nuestros alrededores. Qué bueno, iglesia, que podamos ser esa iglesia misionera que piensa en Pamplona, en Chinacota, en Tibú, en Ocaña, en Río de Oro, en el Zulia, en Los Patios, en Venezuela, en Bochalema, tantos lugares donde Dios quiere que lleguemos como misioneros a cumplir esa labor, a evangelizar, a discipular y a hacer las misiones, y que lo entendamos, iglesia, y que lo vivamos como iglesia. Es lo que Dios quiere que hagamos. Las naciones nos están esperando. Yo he podido vivir un poco de eso, lo que es salir del país y estar en otros lugares compartiendo la palabra de Dios, o viendo también la receptividad de las personas, o viendo la gentileza de algunas personas a los que tal vez pensamos que son duros y toscos de corazón, y ahí está Dios mostrándome que es gente que necesita del Señor. Necesitamos esa luz verde, necesitamos esa voluntad del creyente, esos recursos que Dios nos dé, ese gozo y ese deseo de salir, de cumplir esas citas divinas que el Señor nos tiene, que la iglesia esté orando y que pensemos y recordemos que debemos ser esa iglesia misionera y que debemos empezar a hacerlo, y que debemos llenarnos de ese amor por las misiones, que no son solo 3 o 4 creyentes de la iglesia que por ahí van de vez en cuando a Río de Oro de Ocaña. No, es que es una iglesia comprometida a ir a muchos lugares a llevar la palabra de Dios. Recuerdo esos años allí en Bucaramanga, en donde Dios me permitió ir a Valledupar, a San Gil. Esos fueron mis primeros viajes misioneros, pero también ir a Montería, ir a Cartagena, ir a Cali. Recuerdo Popayán, ese viaje que hicimos también allá, aquí en Cúcuta, en Caracas, y esa emoción y esa alegría cada vez que tomábamos ese bus o que tomábamos ese avión y que llegábamos a estos lugares a enseñar la palabra de Dios, a la Arauca.
Y cuando tomábamos aún esa lancha y podíamos llegar hasta ese vecino, esa vecina pueblo del Amparo ahí en Venezuela. Y es lo que el Señor quiere. Yo sé que son momentos duros, yo sé que estamos aún en la pandemia, pero ojalá que estemos alistándonos para volver a viajar, para soñar con salir y recorrer otros lugares y llevar la palabra de Dios. Pero no lo podemos hacer si no hay creyentes aquí comprometidos, si no hay creyentes aquí maduros, que digan: hey Diego, tranquilo, vaya que yo me quedo aquí con los jóvenes, hágale que yo me quedo aquí predicando, vayan que yo me encargo de la casa de oración. Si hay creyentes aquí que están haciendo la obra, entonces otros podrán salir. Pero si están aquí los creyentes luchando con lo mismo, que no quieren leer la Biblia, que no se quieren discipular, que no quieren orar, que hay que este problema, que mire que me miró, que no me miró, entonces estamos aquí en las mismas peleas y no entendemos que hay 193 países, 7.700 millones de almas que necesitan escuchar el mensaje. No hay tiempo para perderlo, por favor, iglesia, no lo hay. Necesitamos ir, misiones. Yo sé que debo ser sabio como pastor, que estamos formando una base y que esa base es necesaria e importante para después salir. Pero ojo, yo no me quiero demorar toda mi vida formando esa base. Años y años y años. ¿Y en qué anda la iglesia? Formando esa base. No quiero eso. Que maduremos. Que de verdad cada uno cumpla su parte en el proceso donde va, para que todos apuntemos a las misiones, para que se formen líderes, para que se formen misioneros, pastores, creyentes maduros, y cada uno de nosotros va tomando la labor siguiente al que se va, al que hace la labor. Que somos un cuerpo, un equipo fortalecido, maduro en Cristo. Y precisamente esto es lo que nos habla el último punto. Mira, qué pena contigo si tal vez estás hoy conectado por primera vez o llevas unos pocos domingos. Sí, tal vez este mensaje es más para la iglesia. Esta iglesia que lleva 1, 2, 3 años. O tal vez estos que llevan aquí 5, 6, 10 o 15 o 20 años en Cristo. Sí, es para ti. Pero qué bueno que tú que estás tal vez hoy escuchando por primera vez, entiendas cuál es el enfoque, para dónde es que Dios nos quiere que pensemos. El enfoque misionero. Mira lo último, el último punto, lo encontramos aquí en nuestro texto de estudio. Acompáñame nuevamente, Hechos capítulo 14, y vamos a leer allí el versículo 23. Dice la palabra de Dios: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Y aquí lo primero que encontramos es que establecieron a los ancianos en la fe. Constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Te acuerdas? Listra, Iconio, Derbe, Antioquía y todas las demás ciudades que te mencioné antes. Y ahí estaba el apóstol. Evangelizaba, discipulaba, hacía lo mismo en otros lugares. ¿Qué hacía con esos discípulos maduros? Bueno, Dios llamaba a algunos de ellos para que fueran maestros, para que fueran ancianos. Dios le permitía a los apóstoles ver la madurez y el llamado de Dios a esos hombres. Es por eso que constituían. Esa palabra constituir nos hace pensar, según Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, que es Dios el que constituye a unos. Lo que pasa es que Dios pone allí a esos líderes, esos pastores, para que, encomendados por la gracia de Dios, constituyan a esos futuros líderes, pastores, misioneros. Pero en últimas y en primeras es Él el que lo hace. Aquí estaban constituyendo ancianos. Y quiero aquí enseñarles algo importante. Esa palabra anciano, su término hebreo es presbíturos. Significa personas maduras, experimentadas y probadas en la fe. Son fieles creyentes, designados por el Espíritu Santo para el cuidado, para la supervisión de la iglesia. Eso es lo que nos muestra la naturaleza del anciano a través de por lo menos un obispo o un pastor,
que son los dos nombres más comunes que encontramos en la Biblia para ese líder que Dios pone allí en la iglesia. Son esos ancianos que se constituyen, y algunos de esos ancianos entonces son pastores, o también llamados en la Biblia obispos. ¿Qué es un obispo? El término hebreo de ese obispo es que el término hebreo es episcopos, que significa vigilante, supervisor. O el término pastor, del término hebreo geomai o poimen, que significa encargado de apacentar, de alimentar el rebaño. Entonces, ¿qué hacen esos ancianos o esos obispos o esos pastores verdaderos, genuinos? No los falsos y mentirosos que les importa el dinero, o los falsos y mentirosos que no enseñan la Biblia. No, estamos hablando de los verdaderos, los del Señor, los que Él constituyó y los que los mismos apóstoles iban constituyendo. Ellos enseñaban la palabra de Dios, cuidaban el rebaño, lo alimentaban con la Biblia, velaban que los lobos feroces no hicieran daño a la iglesia, y enseñaban la sana doctrina, el evangelio, el discipulado. El carácter de un anciano, mira, lo encontramos aquí en Hechos capítulo 20. Acompáñame, por favor. Hechos 20. Mira lo que dice el versículo 17. Estamos hablando de más y más historias del apóstol Pablo como misionero. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora nos trasladamos a Éfeso, y allí Pablo llama a los ancianos de la iglesia. Y de las cosas que le dice a los ancianos de la iglesia, mira lo que dice en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros e pilas ustedes mismos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pilas ustedes, ¿cómo están? Espero que estén firmes y fieles en el Señor, dejando atrás el pecado, la obscenidad, la malicia, la lascivia, la idolatría, la fornicación, el adulterio, el chisme, los celos, la amargura, el odio, la ira, la avaricia. Espero que dejen el pecado, cuídense ustedes mismos y cuiden el rebaño en el que el Señor les ha puesto como obispos. Ese es el anciano. Reunidos los ancianos, les dice: pila, recuerden que el Dios les ha puesto para cuidar, para apacentar el rebaño. Establecieron ancianos, es lo que vemos en la Biblia. Mira Tito, por favor, el libro de Tito, en el capítulo 1. Tito, Filemón, Hebreos, Santiago. Ahí está Tito, versículo 5. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es así de sencillo. Iglesias que crecían, que maduraban en la fe, y cómo sus líderes, sus pastores iban estableciendo esos ancianos. Lo que hacemos como iglesia. Mira, es lo que dice allí Tito capítulo 1 versículo 5, que establecieran ancianos en cada ciudad. Ancianos. Es lo que hacía la iglesia. Formaba discípulos, les enseñaba la palabra de Dios, eran probados en la fe y eran constituidos como ancianos, como esos encargados de cuidar el rebaño. Dios, por su gracia, me permitió llegar, la Biblia dice, en Bucaramanga, comenzar mi proceso de discipulado, todos los cursos de discipulado, alrededor de 7 años estudiando la palabra de Dios. Luego, por alrededor de 4 años y medio, entrar a la escuela de formación para liderazgo, para pastores, maestros y misioneros. Después de salir de la escuela de entrenamiento para el liderazgo, por la pura gracia de Dios, la iglesia, nuestros pastores nos constituyen. Recuerdo en ese momento a Fabio Andrés y a mí como pastores, como ancianos de la iglesia.
Fue un gozo, una alegría tan grande. Fueron años y años de estar allí, caminando con Dios, aprendiendo su palabra, sirviéndole al Señor. Y ahora Dios nos había constituido como ancianos. Ese es mi sueño para la iglesia de Cúcuta, constituir esos ancianos. Dios ya nos ha permitido este año empezar ese proceso, a entregar el liderazgo a algunos hombres, varones, que están tomando a cargo un grupo pequeño de ese rebaño para liderarlo hacia lo que Dios quiere para ellos. Y estoy seguro que pronto, entre todos los líderes que Dios va formando y va estableciendo, se establezca ese futuro pastor o ese futuro equipo de pastores, esos futuros misioneros, y podamos vivir lo mismo que vivía el apóstol Pablo aquí, estableciendo ancianos en cada ciudad. Pero por último, míralo cómo termina el texto: encomendándoles al Señor en quien habían creído. Este proceso de liderazgo en la iglesia es una obra de Dios, es de mucha oración, orando para que sea el Señor el que haga, el que escoja, el que designe quiénes son. Cuando Dios da la paz de ese liderazgo, de esos ancianos, entonces les encomendamos al Señor, el Señor en el que esos ancianos pusieron su fe. Ese encomendarlos significa referirlos, ponerlos delante, confiarle al Señor a esa persona. Y lo que Dios permite que vivamos como iglesia, cuando la iglesia encomienda a un misionero, a un equipo de pastores, a un anciano, y ahí está todo el liderazgo imponiendo las manos sobre ese futuro pastor o sobre ese futuro misionero, encomendándole al Señor. Es lo que hacemos. Estamos allí como diciéndoles: ustedes ahora van a ir por nosotros a ese lugar, y toda la gracia de Dios la encomendamos para ustedes, para que ustedes sean comisionados a cumplir la labor. Es lo que el Señor hace. Efesios 4, ¿recuerdas? 11 y 12, les decía yo ahorita. Él constituye a unos pastores, a otros maestros, para hacer la obra. Es lo que dice la palabra de Dios también en 2 Timoteo 2:2. Si quieres, por favor, para que me acompañes allí a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La iglesia se alista, perfecciona a los creyentes para que sirvamos al Señor. Dios entonces llama, aparta, constituye a unos pocos para que sean los que cuiden, apacienten el rebaño, para que salgan a otros lugares a hacer lo que estaban haciendo acá. Y entonces la obra del Señor se multiplica. Más creyentes, más lugares. Es emocionante ver la labor del apóstol Pablo. Yo veo aquí en este texto la labor de un misionero, y espero que tú también lo hayas leído muy bien aquí conmigo. Es un misionero, y como conclusión a todo esto que hemos estado estudiando, encontramos aquí a un misionero, pero encontramos también el propósito para una iglesia, para cada uno de los creyentes. Es entender que el propósito de las pruebas es fortalecernos para que nos levantemos para cumplir la misión de Dios. Que no nos quedemos ahí botados en el piso todo el tiempo, que nos pongamos de pie, pero ojalá que también esté allí una iglesia rodeando a ese líder, rodeando a ese misionero, rodeando a ese pastor que tal vez está pasando por momentos difíciles, y rodeándolo en oración y en ánimo para que siga adelante cumpliendo la obra que el Señor le ha encomendado. Número 2, ojalá que estemos evangelizando a esos contactos cercanos, a esos contactos naturales, como lo decía Dios al endemoniado gadareno, ¿no? ¿Te acuerdas? Él se quería ir con el Señor y el Señor no se lo permite. Le dice: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Que ojalá estemos hablando a los nuestros, que ojalá estemos orando por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, de estudio, evangelizarles, que estemos discipulándonos
y que estemos discipulando a los demás, tomando ese hijito de Dios y llevándolo a la madurez en Cristo. Que si Dios te ha designado como maestro, como mentor, que lo hagas con toda la pasión y el amor, que le pongas disciplina, juicio, orden a lo que estás haciendo, porque es una labor muy importante. Que si no te estás discipulando, te discipules, que si no estás estudiando la Biblia, lo hagas. Y bueno, permitamos que de verdad el discipulado transforme nuestra vida, que nos dé la fortaleza, el ánimo para seguir adelante, para crecer. Que el discipulado de verdad haga la obra en nosotros y no que nosotros por ahí pasemos por el discipulado sin que nada pase en nosotros. Por último, que aceptes el llamamiento que Dios te está haciendo, tal vez como un futuro anciano de la iglesia. Yo sé que como el Señor me llamó a mí y como ha llamado a varias docenas de hombres que lo he visto en sus vidas, yo sé que Dios te está llamando a ti, te estará llamando a ti. Que aceptes el llamado, que cuando escuches mensajes como esos en donde Dios toca el corazón, tú sientas el llamado de Dios, un llamado a servirle a Él, entender que tu vida no tiene sentido ni propósito si no es sirviéndole al Señor, viviendo para Él. Mira, cada uno haciendo su parte, haciendo la labor del misionero, y el Señor va a hacer la suya. Él es Dios, Él va a cumplir lo que prometió. Él nos prometió que de cada tribu, lengua o nación va a haber una representación. Somos tú y yo los que nos podemos perder el ser esos instrumentos del Señor. No te lo pierdas, yo tampoco quiero perderme. Que vivas esa labor del misionero, que entendamos que todos deberíamos estar dispuestos, y entre toda una iglesia dispuesta para el Señor, Dios llamará a algunos y los otros los estaremos rodeando, a esos que Él llama. Es lo que Dios tenía para nosotros hoy, iglesia. Enfoquémonos en nuestro aniversario, en el corazón de Dios, en las misiones. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor Dios, por esta mañana, por este tiempo. Padre, queremos ser una iglesia misionera. Por eso entendemos que debemos ser esos misioneros tuyos, Padre, esos atalayas. Permítenos entender esa labor de un misionero y según la parte que nos corresponde hacerla y vivirla, Padre. Por favor, te lo rogamos, Señor. Haz tú esa obra en nosotros, en tu iglesia. Queremos ser una iglesia misionera, Dios, de verdad. Y Padre, si alguno no te conoce, conquístale hoy su corazón. Hazle ver su pecado, pero también hazle ver esa gracia tuya para salvarlo, para limpiarlo, para hacerlo nueva criatura. Dios bueno, te entregamos esta semana que viene, todo lo que vamos a vivir, para que en todo lo que hagamos, comamos o bebamos, todo sea para la gloria tuya, Dios. Gracias nuevamente, Señor, por estos 8 años, y que antes que tú vengas, Señor, sigamos haciendo tu voluntad, cada día y en cada momento, Dios. Que nos encuentres así, cumpliendo la labor del misionero, que te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, Dios les bendiga, que tengan buena semana, que Dios les guarde y un abrazo de aniversario, que se den ustedes ahí en la casa todos, entre todos, abrazos de aniversario y de alegría por la gracia del Señor en nuestras vidas. Chao, chao, que Dios les guarde. Bien, iglesia, gracias a Dios por ese servicio que nos regaló, que a través de su misericordia podamos, y de su gracia podamos aprender cada día más de su palabra y ponerla por obra, ponerla por práctica, y que quede ahí grabada en nuestros corazones. Al final van a estar rodando unos anuncios y nuestras redes sociales para que se puedan poner en contacto con nosotros. Bien, y aquellos que quieran saber cómo pueden salvar su alma, hay un link con este título para que hagan clic y conozcan de ese regalo precioso que nuestro Señor nos regaló a través de su Hijo amado. Entonces, bien, iglesia, nos vemos dentro de 8 días, que Dios los bendiga y bueno, que tengan una excelente semana.